Bueno, Miguel, muchísimas gracias por aceptar la entrevista. No, gracias a vosotras. Y bueno, hemos pensado en conversar un poquito contigo sobre la psiquiatría comunitaria, la psicosis hoy en día, ¿no? Y para empezar nos gustaría que nos contaras un poquito cómo definirías tú la psiquiatría comunitaria. Bueno, yo no soy psiquiatra, esto para empezar, ¿no? Yo soy psicólogo clínico, aunque me siento más, no sé, orgulloso de mi faceta social y comunitaria que de la faceta clínica, pero bueno, creo que también es importante. Luego seguramente tendremos oportunidad de reivindicar un poco la parte clínica, ¿no? Dentro de la psicología comunitaria o del trabajo comunitario. Entonces tampoco sé si soy la persona más indicada para definir la psiquiatría comunitaria, ¿no? Pero la psiquiatría comunitaria viene a oponerse de alguna forma o a ser una alternativa a una psiquiatría más dominada por la hegemonía médica o biologicista, ¿no? En el peor sentido de la palabra. Trata como de poner en valor lo importante de los recursos sociales, de los contextos, de las biografías, ¿no? De la historia de las personas a la hora de luego comprender por qué sufren, ¿no? Psíquicamente o mentalmente, ¿no? Entonces la psiquiatría comunitaria, el modelo de salud mental comunitaria, de alguna forma trata de superar esa visión un poco reduccionista de una psiquiatría exclusivamente centrada en los cuerpos, ¿no? De las personas. Más o menos. Sí. ¿Cómo se entendería entonces a una persona con enfermedad mental grave desde esta perspectiva, por ejemplo? Exacto, pues esta perspectiva de alguna forma incorpora la, digamos, subjetividad de las personas, ¿no? Hay como una alternancia entre dos modelos digamos, de psicopatología. Uno que entiende que el problema son los síntomas y otro que entiende que los síntomas son expresión, ¿no? de un sufrimiento que hay que tratar de comprender si queremos tener alguna oportunidad de ayudar, ¿no? A la gente que sufre. Entonces, el modelo de salud mental comunitaria trata de incorporar la historia, ya no solamente del sujeto, sino de su familia, ¿no? Y del contexto donde ha nacido, donde ha crecido, donde se ha desarrollado, donde ahora vive, ¿no? Este modelo entiende que los trastornos mentales son crisis personales que se producen por conflictos de la persona en la relación con los demás y tiene que resolverse en la relación con los demás, ¿no? No se pueden resolver de forma aislada. Todo este modelo de salud mental comunitaria, de hecho, surge como alternativa a un modelo manicomial o de exclusión social, ¿no? En hospitales llamados psiquiátricos o los conocidos como manicomios, ¿no? Donde la gente estaba recluida. Y bueno, cuando se comprueba que eso no solamente no aporta solución, sino que complica más la mejoría de las personas, pues entonces surge un modelo que trata de atender a las personas en esa comunidad en la que viven y en la que se han generado los problemas, ¿no? En la idea de que es allí donde tiene que resolverlos. Entonces la salud mental comunitaria trata de organizar un sistema complejo de articulación de respuestas a las múltiples necesidades de las personas que sufren psíquicamente y que ahora viven entre nosotros en la comunidad. Cuando estaban en estos hospitales que eran como se llamaba instituciones totales, porque estando allí dentro no necesitabas nada más, no tenías problemas que no se solucionaran allí. Un peluquero había, tenías tabaco, tenías dentro el estanco, ¿no? Los grandes psiquiátricos eran grandes ciudades rodeados de muros y no había que salir. Allí tenías solución a todo menos a tu vida, ¿no? Realmente a la recuperación de tu vida. Entonces los modelos comunitarios tratan de cuando la persona empieza a vivir entre nosotros en comunidad a dar respuesta a las múltiples necesidades de todo tipo que tiene. Y ahí se empieza a ver que los problemas de una persona con psicosis, por ejemplo, no son solo problemas sanitarios o médicos, sino que muchas veces esa es
la más fácil de las cosas a solucionar. Los mayores problemas son sus problemas de relación, de vivienda, de trabajo. Y el sistema comunitario es una red, trata de ser una red en el sentido de protectora de la persona en la comunidad, ¿no? Pensaba cómo se implica la comunidad, ¿no? Porque la persona con enfermedad mental grave se pretende que se integre, ¿no?, en la sociedad, Claro, para lo cual necesita también una apertura por parte de la comunidad. claro. Pues difícilmente, ¿no? De hecho, en España, no sé, creo que fue en el 86 que empieza un poco con la Ley General de Sanidad los procesos de reforma y de cambio de modelo. Ya no se va a responder con los hospitales psiquiátricos, sino en la comunidad. Se empiezan a construir esas redes y en estos 30 años, pues esa ha sido la gran tarea, ¿no? Conseguir que estas personas puedan de verdad ser ciudadanos plenamente integrados, que ocupen y que habiten de verdad la comunidad, no solo que deambulen por ella, ¿no? Eso yo creo que ha sido y sigue siendo el gran reto, ¿no? Y yo creo que es una responsabilidad de todos el conseguir que eso funcione, ¿no? Responsabilidad de la comunidad y responsabilidad de los profesionales con mejores formas de trabajar, ¿no? Que yo creo que tenemos que seguir mejorando. Responsabilidad de la comunidad porque es un poco, no sé, cínico o ¿cómo decir?, cruel generar en la mayor parte de los casos el sufrimiento de las personas y luego lavarse las manos y rechazarlos, ¿no? Porque la mayor parte de los problemas que tenemos se generan en esas comunidades y son las formas de vida y generalmente lo que explica en gran parte los famosos determinantes sociales, ¿no? Los que explican el sufrimiento de la gente. Pero luego cuando tratas de buscar respuesta en esa misma comunidad que de alguna manera te genera el problema, la comunidad se cierra en banda y no te reconoce como uno de ellos, ¿no? Porque tienes problemas, ¿no? O eres más raro. Entonces la comunidad yo creo que tiene que hacer una reflexión importante de cómo son sus modos de vida y de organización y de relación social los que están generando sufrimiento, para cambiarlo y de alguna forma prevenir nuevos sufrimientos y con los que ya están un poco mal, pues de alguna forma facilitarles que puedan volver a ocupar espacios entre ellos, ¿no? Y los profesionales tenemos que encontrar la forma de trabajar mejor con la comunidad. O sea, se trata de generar espacios de salud en esa comunidad. No se trata tanto de poner el foco en la persona y reconocer que ella es la que tiene la responsabilidad de estar mal y hacerle entrenamientos en competencias como si fuera un problema de incompetencia el que explica su locura, no es un problema de incompetencia. Y deberíamos de encontrar formas diferentes de trabajar, generando, ya digo, espacios de salud, espacios más colectivos donde participaran elementos de esa comunidad y las personas que un poco están pagando las consecuencias de su trastorno, para crear espacios más saludables que permitan juntos comprender qué ha pasado, ¿no? Para que algunos de ellos se hayan vuelto locos, ¿no? Igual que pasa en las familias, ¿no? Un poco a otra escala, la familia es un poco la mini comunidad del paciente donde de alguna forma enloquece. Y no se trata de culpabilizar a nadie, pero sí de comprender que ha sido allí donde se ha generado gran parte del sufrimiento de la gente, ¿no? Y ver por qué ha pasado, ¿no? Para que uno de ellos tenga que expresar ese sufrimiento con su locura, ¿no? Entonces, yo creo que las comunidades, las familias tienen sus responsabilidades, pero los profesionales también, ¿no? Generando nuevas formas de trabajar, no culpabilizando encima a las víctimas, poniendo en ellos toda la responsabilidad, pero bueno, algo que es coherente un poco, ¿no?, con el individualismo que hay, ¿no? Se dice tú eres capaz de todo, tú puedes todo. Parece que somos una sociedad donde el hombre lo puede todo y si le va mal es que no lo ha podido, es él el que ha fallado, ¿no? Es su culpa, ¿no? Y yo creo que los profesionales deberíamos intentar cambiar un poco esa lógica y crear espacios de corresponsabilidad de las respuestas, ¿no?, a lo que pasa, a los sufrimientos, ¿no? O sea que puede decirse que parte de la psiquiatría comunitaria consiste también en una sensibilización Claro. social.
sin duda, sin duda. De hecho, esa es gran parte de las dificultades en los procesos de reforma. Cuando un país trata de transitar de un modelo más centrado en el hospital, en el individuo, a modelos más basados en la comunidad, el gran problema es que las comunidades difícilmente aceptan su responsabilidad y es más fácil tomar que alguien tome una pastilla que nosotros cambiemos nuestra forma de vida, ¿no? Como colectivo. Entonces no se acepta fácilmente y es un poco labor de estos modelos comunitaristas el aportar pruebas y convencer de que nos puede ir mejor a todos si asumimos la parte de responsabilidad que nos toca como comunidades para explicar el sufrimiento de nuestra gente. O sea, yo creo que hay que hablar más de comunidades vulnerables que de individuos vulnerables, ¿no? O de comunidades apoyadoras que pueden, cuando alguien tiene problemas, responderle. Porque ¿para qué queremos vivir en comunidad si cuando tenemos un problema esa comunidad no nos apoya? Entonces, comunidades que conserven lazos reparadores y que tengan sistemas de atención públicos y accesibles y todo eso, son comunidades más saludables, ¿no? Pero no siempre es fácil porque la lógica es culpar al que sufre y si puede ser excluirle donde no le veamos para que no nos recuerde que llevamos un mal camino. No es fácil y sí, la sensibilización es una tarea, ¿no? Pero también la investigación social de todas estas variables sociales, ¿no? Pero bueno, no se investiga demasiado, ¿no? En los aspectos sociales de la salud mental, ¿no? Son más variables otra vez individuales, biológicas, ¿no? Que van a sustentar luego unos fármacos u otros, ¿no? Pero de todas formas, la tendencia a que cada vez es más evidente el papel de lo social en la salud mental de la gente es inequívoca, ¿no? Es una tendencia imparable. Así que antes o después yo creo que llegaremos a ese punto en el que se comprenderá que son las comunidades en gran parte las que explican el sufrimiento de la gente, ¿no? O sea, según lo que cuentas es como que las personas que sufren de trastorno mental serían un poco como el síntoma de la comunidad en sí, que lo que hacemos ahora con los síntomas es no existen, ¿no? O dar pastillas corriendo para no verlos. Claro. Y sería eso lo que intenta hacer la comunidad, ¿no? Nada tiene que ver conmigo y fuera, no quiero verlo, ¿no? Yo creo que sí, que de alguna manera trata de desresponsabilizarse, ¿no? Y los síntomas de alguno de estas víctimas, de alguno de esos miembros de la comunidad, cuando se expresa su sufrimiento con algunos síntomas médicos, psiquiátricos, pues sí se puede devolver cuanto antes a la producción de esa comunidad, al sistema productivo, con algunas pastillas, pues mejor que tratar de ponerte a pensar qué ha pasado, ¿no? Para que esa persona se haya vuelto loca, ¿no? Entonces los síntomas no son vistos o son vistos como el problema y se buscan fármacos que resuelvan los síntomas, ¿no? Como si los síntomas fueran el problema y efectivamente no el mensajero, ¿no? de que hay algo que no va bien, ¿no? Claro, yo creo que puede haber algunas características obviamente personales que hacen que en un momento determinado alguien haga crack, ¿no? Y se fracture y exprese con una psicosis, por ejemplo, ¿no? Pero cada vez son más, como decía antes, las evidencias que hablan de que las experiencias tempranas son claves, ¿no? Los hospitales psiquiátricos están llenos de experiencias, de personas con experiencias traumáticas de algún tipo en la infancia, ¿no? Los modelos nuestros de rehabilitación hasta hace muy poco tiempo no incorporaban, por ejemplo, preguntas sobre la infancia de las personas, ¿no? Como si eso no importara, ¿no? Simplemente vamos a centrarnos en el síntoma y vamos a tratar de que funciones entre nosotros, pero es un funcionar como si estuviera bien. Yo creo que deberíamos de abordar
porque ya estamos en condiciones de hacerlo y hay gente que lo ha conseguido, de abordar una terapia más ambiciosa, ¿no? Con la gente que ha perdido la razón. Hay gente que puede volver de la locura, que ha vuelto, ¿no? Y son los que mejor nos pueden ayudar a los profesionales a ver cómo tenemos que reorientar nuestro trabajo. Claro, y en esta línea, la implicación profesional, ¿no? O como parte de esta intervención de quienes han pasado por este tránsito tan difícil, ¿es importante en tu opinión? Súper, súper importante, porque todos vienen a coincidir en que son las actitudes más humanas, ¿no? Más cálidas, las que les ayudan a empezar un proceso complejo de dar cierto sentido a esa experiencia de locura, ¿no? O sea, lo que no puede ser es que alguien no construya una respuesta porque se ha enloquecido, ¿no? Porque le ha pasado. No conforma a nadie, y menos a los protagonistas, la idea de que es una cosa azarosa, ¿no? De que te ha tocado, ¿no? Hubo una época, se hablaba del 1% tiene esquizofrenia y puede ser cualquiera, te tocó. Bueno, eso no convence a nadie, ¿no? Pero tranquilizaba a la gente, ¿no? A las familias les quitaba toda responsabilidad, a los pacientes les ponía una etiqueta y por lo menos cuando no tienes tu identidad fracturada, por lo menos eres algo y aceptas el rol de enfermo y bueno, soy un enfermo. Pero cada vez, sobre todo de la mano y de las voces de quienes han vuelto y nos han dicho que cuando han encontrado un sentido a la experiencia han recuperado su vida, cada vez somos más los que pensamos que tenemos que ser más ambiciosos a la hora de tratar de ayudar de verdad a lo grande a la gente que enloquece, ¿no? Sí. Que no es algo para nada irrecuperable. Quizás la persona cuando vuelve de esa experiencia no es la misma, es otra, pero bueno, como cuando alguien tiene un suceso muy potente en su vida que quizás no lo olvida nunca, pero puede seguir viviendo con eso detrás, ¿no? Entonces igual la locura, ¿no? Puede ser algo que para nada te invalide para siempre, sino al contrario, algo que te fortalezca. Pero tienes que tener sistemas de apoyo, de salud, que te acompañen en ese proceso de descubrir, ¿no? Y ahí es donde un poco reivindicaba lo clínico, ¿no? Tienes que hacerlo en comunidad y la labor de apoyo es muy importante, pero también tienes que estar como atento a ayudar a la gente a descubrir y a construirse una narrativa de qué me ha pasado, ¿no? No tiene por qué ser verdad, como cualquier psicoterapia, pero puede que a él eso le ayude, ¿no? Y le sitúa otra vez en la vida y tiene un sentido lo que le ha pasado. Entonces, yo creo que ese es un poco el nuevo camino, ¿no? de estas redes en comunidad, estar ahí atentas, también cuidadosas de no invadir demasiado a quien está en ese proceso, pero sí dispuestas a acompañarle en ese proceso de descubrir qué ha pasado, ¿no? Para que me pasara esta experiencia a mí, ¿no? He leído, para nada tengo yo formación dinámica, pero he leído hace poco algo que habla de una figura que comentaba Lacan, ¿no? Del secretario del alienado, ¿no? Que me encanta, porque habla de un rol que puede ser como bastante parecido al que nosotros tenemos que tener con los pacientes, ¿no? Estar como disponibles, sugerir, recordar, apuntar, hacer ver qué, pero un secretario no puede decirle a su jefe lo que tiene que hacer, pues tampoco un terapeuta a su paciente, ¿no? Entonces ser respetuosos también con una forma de estar en la vida, porque al final la locura es como el primer tratamiento, ¿no? Para ese sufrimiento. O sea, el síntoma, eso es otra cosa que fue Freud también, ¿no? Quien lo puso sobre la mesa, como es una primera defensa, ¿no? Ante una angustia tremenda, ¿no? Pues no te voy a quitar ese síntoma, no te voy a quitar eso, ni te voy a negar eso, hasta que no te pueda poner otro remedio más adaptativo. Entonces ese respeto al síntoma y a la locura, ese saber estar con el que ha perdido la razón, respetando, pero a la vez poniéndolo en disposición de descubrir, yo creo que es el arte del nuevo profesional que tenemos que aprender a ejercer. Porque hasta ahora hemos asumido demasiado rápido el modelo médico de que tenemos que ir contra el síntoma, ¿no? Entonces, parece que si no hay síntoma no hay problema, ¿no? Simplemente no se ve, ¿no? Pero el problema está.
como director de desarrollo de proyectos y de cooperación internacional de la Fundación Manantial, está participando en la reforma psiquiátrica de Perú y de Uruguay, ¿no? Sí. ¿Cómo está siendo este proceso en Latinoamérica? Pues muy interesante, ¿no? Para mí ha sido una experiencia, o está siendo una experiencia fantástica, porque aunque yo he empezado hace ya 30 años, ahora, o 31 años, a trabajar en el primer centro que se abrió en Madrid para acoger a los pacientes que salían entonces de los manicomios de aquí, en ese primer centro que fue en Alcalá de Henares, yo tuve la suerte de empezar a trabajar, ¿no? Pero sinceramente no sabía muy bien lo que hacía, ¿no? Es una de... no sé, no... sería una lista interminable los errores que yo he cometido, ¿no? Y ahora tengo la sensación, seguramente cometeré otros, pero tengo la sensación de que tengo algunas respuestas que entonces no tenía, ¿no? Entonces, en su momento no pude de alguna forma participar activamente y con convicción en la ayuda a esas personas que estaban saliendo de los manicomios en España, y puedo hacerlo ahora, sin embargo, en Perú y en Uruguay, ¿no? Entonces, es como una segunda oportunidad 30 años después de poder participar de verdad, sintiéndome yo, aunque quizás sea vanidoso, pero protagonista de la salida de esa gente a la comunidad, ¿no? En el Perú, bueno, pues llevamos 3 años colaborando activamente. 2 de estos 3 años los pasamos viviendo allí, un compañero y yo, trabajando activamente con los primeros profesionales. Y fue súper bonito, ¿no? Como muy romántico, ¿no? Porque además es una tarea que realmente se ve fácil el beneficio para los pacientes cuando pasan de vivir en condiciones infrahumanas a ser atendidos con humanidad, casi como cualquiera de nosotros, ¿no? Entonces ha sido súper bonito ver cómo profesionales que no habían oído hablar de esto, sino justo tenían como modelo el modelo del hospital, de la bata blanca y de la medicación, se han incorporado a este modelo con pasión, ¿no? Y son el auténtico motor del cambio, ¿no? La pasión, la vehemencia y el compromiso que pone esta gente. Compromiso, te hablo, pues, por supuesto, de no cobrar, de cobrar muy poco, de reconstruir los espacios de atención con sus propias manos, de pintar, de no tener horario. Entonces eso yo creo que está siendo el motor del cambio en Perú, y lo que ha hecho que las autoridades se convenzan de que eso es imparable y de que doten de presupuesto al plan, ¿no? De forma que en estos años se habla de que los modelos comunitarios necesitan como un centro de especialistas en la comunidad por una cantidad de personas. Por 100.000 habitantes se habla de que debe haber al menos un centro de especialistas en la comunidad. En Perú son 30 millones, necesitarían 300. Pero en estos 2 últimos años se han hecho más de 100, entonces el camino es bueno, ¿no? También se han abierto hogares donde la gente puede vivir cuando no tiene soporte familiar o de otro tipo, pero hogares abiertos como pisos, ¿no? O departamentos donde pueden vivir en comunidad, con apoyo, pero supervisión flexible. Entonces, la vida de la gente está cambiando. La academia, las universidades, los grandes catedráticos, los grandes hospitales, los jefes de psiquiatría de los grandes hospitales, les cuesta más cambiar. Pero incluso alguno ya está transitando el nuevo modelo, ¿no? Y, no sé, irá lento, ¿no? Pero va. Y en Uruguay ha habido una ley recientemente que obliga a cerrar los manicomios para el 2025. Hay 2 grandes hospitales psiquiátricos con más de 1.200 personas dentro y tienen que sacarlos. También con Uruguay hemos firmado un acuerdo de colaboración para acompañarles en ese proceso, ¿no? De seleccionar a los pacientes, trabajar, motivarles para que pasen a vivir a un lugar que no conocen y que ya les asusta, ¿no? Es apasionante ver cómo le dices a alguien de abandonar el psiquiátrico y no quiere. Y como tienes un poco que tener esa mezcla entre respeto y convicción para que pruebe, ¿no? Y os aseguro que en cuanto prueban nadie quiere volver al manicomio. Pero claro, al principio tememos lo desconocido, ¿no? Y ahí fuera es donde me volví loco. Aquí al final he encontrado mi rol, mi espacio, ¿no? Y ahora me dices que vuelva ahí. Bueno, y en eso vamos a tratar de acompañarles, ¿no? Y
Bueno, es apasionante. Yo diría que va lento, pero que va bien, que hay como un movimiento de reformas de tercera generación en América Latina, que está Perú, que está Uruguay, que está en el Caribe Santo Domingo, República Dominicana, que no se da esperanza, ¿no? También es cierto que en otros países hay una cierta involución, ¿no? Como Brasil, siempre muy de la mano de la política, ¿no? Yo creo que las políticas públicas son claras, ¿no? Y lo comunitario siempre se ha asociado un poco con las izquierdas, ¿no? Pues porque eso, porque se pone el ojo pues, sobre aspectos sociales, ¿no? Pero no sé, es muy difícil no llamar la atención sobre cómo vivir en determinadas condiciones de colecho, de falta de recursos económicos, etcétera, no va a generar problemas en la convivencia y por tanto problemas de salud mental en los miembros de esa familia, ¿no? No hacerlos un poco hipócrita, ¿no? Por parte de los profesionales. Entonces, bueno, yo creo que para trabajar en este modelo hay que ser un poco activista de esto y hay que ser un poco valiente y estar resignado a no llegar a ocupar grandes puestos de responsabilidad en los estados, porque ya te digo que son verdades las que tienes que decir que no gusta oír, ¿no? Pero va bien, va bien. Y después de 30 años de experiencia, ¿no? ¿Qué crees que falta por hacer? ¿Y qué se ha conseguido? Bueno, esto es terrible porque después de 30 años yo creo que hay que volver a, si no empezar, hay que reformular muchas cosas, ¿no? Mira, esas redes que se crearon fuera para proteger a la gente en la comunidad nacieron como respuesta a los manicomios, ¿no? Hay que sacar a la gente fuera y hay que protegerla y se hace red protectora, pero es una red que, siguiendo con la metáfora de la protección o cambiándola, se ha convertido en una red que atrapa a la gente. Parece que esas redes comunitarias son capaces de poner a la gente en la comunidad, pero de alguna manera excluidas del resto de la comunidad. Está como una especie de muros invisibles, ¿no? Entonces tú, con esos dispositivos, eres capaz de transitar entre ellos, pero no acabas de librarte nunca del sistema. Es como que esas redes, que en su momento fueron la solución al problema del manicomio, ahora son parte del problema. Tenemos que, de alguna forma, ¿y por qué? Tenemos, yo creo, que trabajar de forma diferente y mucho antes, desde que las personas empiezan a tener sus primeros episodios o primeros brotes de tipo psicótico, para que no se acaben viendo atrapadas en el sistema. Nunca ha habido tanto gasto en fármacos, nunca ha habido tantos recursos profesionales como ahora y nunca ha habido tantos crónicos como ahora. Parece como que nuestras redes producen cronicidad. ¿Y por qué? Esa es la pregunta que tenemos que responder, ¿no? Y yo creo que en gran parte es por esto, porque hemos heredado un modelo médico, hemos cambiado de lugar de trabajo, ya no trabajamos en los hospitales, pero la metodología y la mentalidad es muy parecida. Trabajamos de forma muy parecida fuera. Seguimos recomendándolo a un paciente que no delire, nos asustamos cuando delira, cuando está agitado y le tratamos de medicar más para que se relaje, porque no sabemos ni queremos trabajar con gente agitada. Y una persona que está loca no puede estar siempre tranquilo. Tenemos que... Y eso pasa por una formación diferente. Y pasa por enfrentar de una forma diferente la relación con el que sufre, ¿no? Y entender eso, que el síntoma solo es expresión del sufrimiento. Y tratar de encontrar el sentido a eso que le pasa, ¿no? Más que a toda costa volcarnos en que su aspecto sea correcto, que sus modales sean correctos, reducir su problema a un problema de competencias o de habilidades. Eso me parece el gran error. Y el desaprovechamiento de toda esta infraestructura tan potente y que ha conseguido grandes cosas. Madrid, por ejemplo, es un ejemplo de cómo una red de recursos de atención en lo social de las personas ha conseguido que esas personas estén entre nosotros con una calidad de vida fantástica. Pero si tú dices, bueno, ¿y cuántas de esos miles de personas que son atendidos están libres del sistema de salud mental? ¿Cuántos tienen el alta?
Prácticamente ninguno. ¿Cuántos de esos 300 y pico pacientes que trabajan con nosotros, que se ganan la vida y que muchas veces en esta época de crisis de la que estamos saliendo, parece ser en España, han sido ellos los que han llevado el dinero a la casa, porque sus padres no tenían dinero, tenían pensiones bajas, ellos han sido los que han mantenido? Pues yo te pregunto, ¿cuántas personas de esas tienen el alta de los servicios de salud mental? Prácticamente ninguna. Todos siguen siendo pacientes. Es como que fuera sinónimo tener un episodio de psicosis de ser crónico. Más o menos presentable en sociedad, pero crónico, ¿no? Y creo que eso es porque en el fondo no acabamos de creernos que se puede volver de la locura. Y los testimonios que hay no queremos verlos. Tenemos, creo yo, que escuchar esos testimonios, esos que ahora se llaman los pares, ¿no? Los iguales que vuelven para decirnos lo que a ellos les ayudó, ¿no? Y no son las terapias de entrenamiento en competencias ni los fármacos lo que les ayudó, sino grupos de ayuda mutua, grupos de encuentro, de pertenencia, grupos de discusión, grupos de paseo, baile, música, de alguna forma tener una relación de confianza con un terapeuta o una persona que le acompañó en ese proceso tan complejo de descubrir qué me ha pasado, que no hay horarios, no podemos tener redes que atiendan estas cosas que terminan a las 3 de la tarde. Y que si tengo un problema a las 5 ya es valorado como una urgencia médica en un hospital. No es una urgencia médica, tengo que hablar de esto, ¿no? De lo que me está pasando, estoy agobiado, no es un problema médico que se soluciona con un ansiolítico. Pero hasta las 3 te atiendo, más allá no. Entonces tenemos que hacer servicios más ajustados a lo que necesita la gente, ¿no? Creo que 30 años después estamos en muy buenas condiciones para volver a empezar a intentar ayudar más y mejor a la gente. Pero sabemos cosas y desde luego hemos conseguido, ya sabemos cómo mejorar mucho la calidad de vida de la gente, ¿no? Se trata de hacer eso sin obligarles a estar para el resto de su vida dentro del sistema, ¿no? Como crónicos. ¿Y hacia dónde va ahora Fundación Manantial? Yo creo que Fundación Manantial está haciendo una apuesta muy grande por esta autocrítica, ¿no? Por esta reflexión. Ese fue un poco el intento de nuestras últimas jornadas, ¿no? De buscar las grietas, ¿no? De la rehabilitación y de la ayuda. Las grietas en ese sentido doble, ¿no? Que usábamos esa canción de Leonard Cohen, ¿no? Las grietas es lo que resquebraja las cosas, pero también los lugares por los que acaba entrando la luz, ¿no? Que puede iluminar cómo cambiar, ¿no? Y cómo mejorar. Yo creo que Fundación Manantial ha hecho una apuesta decidida por eso y que su equipo profesional está claramente implicado en ese debate, que ya no nos asusta saber que tenemos pocas certezas, asumir la incertidumbre de que no tenemos respuestas para todo lo que intuimos, y luego ha apostado también por el empleo. A mí me parece que es una apuesta como muy de apostar por los derechos de la gente a volver a ser ciudadano y ganarte la vida. Yo creo que es el primer paso, y tener un salario que te pueda permitir cierta independencia de tu familia y de otras personas y del Estado es un paso, ¿no? Y yo creo que la tercera línea de la apuesta de la Fundación es esta, es un poco poner en marcha proyectos innovadores y tratar de acompañar a gente que está empezando, ¿no? Como estas experiencias de América Latina, y también estamos, como os decía, en República Dominicana, estar un poco acompañando con este equilibrio, ¿no? Entre lo que sí sabemos hacer, pero intentando no cometer los mismos errores que aquí a veces cometemos, ¿no? Entonces esas yo creo que son las tres líneas, un énfasis muy importante en la autocrítica, en la reflexión sobre las prácticas, el tema del empleo para devolver un poco ciudadanía, y el diseñar algunos proyectos innovadores, ¿no? Hemos puesto en marcha
una unidad de atención temprana en psicosis, que después de 5 años ahora la Consejería de Sanidad ha hecho suyo en Alcalá de Henares, y los resultados son espectaculares y la forma de atención es completamente diferente. Es una atención que no se basa en la coacción, que se basa en el diálogo, en el acompañamiento, en el apoyo más personal que farmacológico, donde nadie toma medicación si no quiere. Pero claro, se suple con eso, con presencia, ¿no? Y los resultados, ya digo, son espectaculares. Tenemos abierta ahí una investigación que trata de relacionar la eficacia con el coste, porque parece que hay como una lógica, y hay investigaciones ya que lo van sustentando, ¿no? Parece que si tú al principio de tus episodios de locura o de psicosis tomas mucha medicación, realmente puedes tener menos recaídas al principio del proceso, pero a largo plazo te vas a cronificar porque no has generado estrategias para enfrentar esas experiencias. En cambio, si al principio tienes medicación mínima, con momentos incluso de descansos de medicación, pero mucho apoyo personal o psicosocial, tardas más porque al principio tienes peores momentos, más recaídas, pero a largo plazo las personas que tienen dosis mínimas al principio o incluso descanso de medicación se recuperan más. Recuperación en el sentido de inserción real en su sociedad, de volver a trabajar, a tener una vida afectiva normal, etc., ¿no? Entonces es como que hubiera que aguantar al principio, poner apoyos humanos, psicoterapéuticos, sociales, y menos medicación, ¿no? Para que haya como insight y haya alguna posibilidad en la persona de reflexionar sobre qué ha pasado, ¿no? Entonces esa es un poco la lógica de esta unidad de atención temprana que nosotros hemos puesto en marcha y que ya digo que ahora se sigue en funcionamiento de una forma absolutamente pionera en la Comunidad de Madrid y en España, con la presencia también de un expaciente, ¿no? De alguien que no solo ayuda al otro paciente que ahora está entrando en el proceso, sino a los propios profesionales, ¿no? Para ser capaces de poner la mirada en otros lugares, ¿no? Entonces es una figura, ya digo, que ha resultado tan importante para los nuevos pacientes como para el equipo profesional, ¿no? Porque te ayuda a ver cuándo te desenfocas, ¿no? Y bueno, tenemos algunos proyectos en esa línea que tratan de poner el acento en variables que habitualmente no se miran tanto, ¿no? Como la importancia de Casa Verde, ¿no? Que ha demostrado también que una mamá con psicosis puede ser una buena madre, una madre suficientemente buena, ¿no? Como decía el otro, si tiene a alguien, ¿no? Al lado que le apoye, ¿no? De esa manera, durante todos estos años hemos conseguido pasar, según una investigación que hemos hecho antes del proyecto, más del 40% de las mamás con psicosis perdían la tutela de los hijos. Ahora, con Casa Verde, estamos en un 1% escaso. Ha habido más de 100 casos y solo una persona ha perdido la tutela. ¿Y por qué? Simplemente porque había un equipo disponible. Entonces, esa es otra evidencia. Y eso es bueno para el niño, que va a tener buenos vínculos y un apego con su mamá. Es bueno para la mamá, que se puede permitir el derecho a criar a su hijo. Y es bueno para la comunidad, que de alguna forma está diciendo, bueno, si tienes algún problema, estoy aquí para ayudarte, ¿no? Y una comunidad así es una comunidad que merece la pena. Una comunidad que solamente te quiere para trabajar, no merece la pena.